Jóvenes, muy buenos días, bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a este día continuar con el estudio que hacemos siempre cada domingo a cada libro de la Biblia. En este caso nos toca estudiar el libro de Primera de Reyes. Yo les animo a que puedan estar viendo el video y también aparte puedan estar estudiando en sus casas este libro, puedan estar leyéndolo para entender mejor la enseñanza de hoy día. Y pues el libro de Primera de Reyes pues cuenta la historia de Samuel y la historia de los demás reyes que se levantaron en Israel. Muchos de ellos no agradaron a Dios y bueno, para empezar empecemos con el estudio. Bendiciones a todos. Introducción a Primero de Reyes. El libro Primero de Reyes continúa la historia dramática de los reyes de Israel. No pretende ser un simple registro histórico de hechos, sino una historia que revela la fidelidad o la falta de lealtad de los reyes a los pactos o acuerdos que Dios había establecido con su pueblo escogido. La obediencia o desobediencia de cada rey traía paz y prosperidad o guerra y devastación. Primero de Reyes cubre un periodo de aproximadamente 125 años, que comienza con la muerte del rey David y continúa con el reino de su hijo Salomón, quien fuera el que construyó el primer templo de Israel. Después de la muerte de Salomón, una guerra civil dividió a la nación. La nación se dividió en dos reinos, un reino en el norte y otro en el sur. Saber que al reino del norte se le llamaba Israel y que al reino del sur se le conocía como Judá, serviría para aclarar el mensaje del resto de la historia del Antiguo Testamento. Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con las clases. En este caso nos toca la lección 11 y hoy vamos a hablar acerca de Primera de Reyes, ¿sí? Primera de Reyes etimológicamente en el hebreo se escribe así. Traducido esto al español o al castellano lo leeremos como Reyes, ¿sí? Este libro fue escrito entre el año 560 a.C. y 540 a.C. Para continuar vamos a ver algunos antecedentes de este libro. Y bueno, Primera de Reyes es un libro que pertenece al grupo de los libros históricos del Antiguo Testamento. Se encuentra después de Segunda Samuel y antes de Segunda de Reyes, ¿sí? O sea que es un libro que está en medio de estos dos. Dice, en su inicio no estaba separado, solo era el libro de Reyes. No había Primera Reyes ni Segunda, o sea, él ha iniciado solo en el canon hebreo, solo era Reyes. En el canon hebreo, como dice acá, cuando la Septuaginta conformó el canon de los 66 libros, se decidió separarlos. Entonces se ha decidido separarlos y actualmente, tenemos dos libros, ¿no? Hay un tiempo de lectura que tiene este libro. Si tú lo quieres leer, te va a tomar como un aproximado de 2 horas con 40 minutos, debido a que tiene una cantidad de capítulos de 22 y tiene un total de versículos de 816 versículos. El autor fue Jeremías. Esto muchos teólogos lo confirman, o tal vez están de acuerdo con eso, ¿no? Y también la tradición judía afirma que el autor es Jeremías de este libro, la tradición. ¿Cuándo fue escrito el libro? Antes de la destrucción del templo, que fue en el 587 a.C., fue escrito entre el año 560 a.C. y 540 a.C. O sea que antes de que se destruya el templo por los babilónicos, fue escrito este libro. Bien, continuando vamos a hablar del método histórico del libro de Primera de Reyes. Hay que entender dos cosas muy importantes, que dice: Primera de Reyes comenzó como una nación en su apogeo,
Pero según la de Reyes termina mostrando a una nación corrompida sin el favor de Dios. Los dos libros abarcan unos 400 años, entre el año 1000 a.C. y 600 a.C. Los dos libros en escribirse, en que pase todos esos acontecimientos que menciona el libro, han pasado 400 años. Bueno, el primer acontecimiento que podemos hablar, que es algo importante, es el reinado de Salomón, en el capítulo 2 hasta el 11. Eso lo pueden encontrar en Reyes, en el libro Primera de Reyes. Otro acontecimiento importante que nos menciona Primera de Reyes es la construcción del templo. En el capítulo 6 de Primera de Reyes podemos encontrar eso. Otro acontecimiento importante es la división del reino en la historia paralela de los dos reinos. Se encuentra desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y bueno, Segunda de Reyes también nos cuenta. Esto quiere decir la división del norte. Es que Israel se dividió. 10 tribus se fueron al norte y las 2 tribus se fueron al sur. En este caso, la Biblia lo menciona solo Judá, porque Benjamín y Judá se han unido como tribus, y por eso la Biblia solo menciona a la tribu de Judá y la tribu de Israel. Continuando, el cuarto acontecimiento que ya vemos en el final, en los capítulos finales de Segunda de Reyes, es cuando pasa el cautiverio de Babilonia. Babilonia conquista a Israel y se los llevan exiliados a Babilonia, a muchos israelitas. Bien, hay una estructura del libro y es la siguiente. La primera parte, que es desde el 1 hasta el 11, como hemos dicho, muestra el apogeo. Muchas naciones admiraban a Israel en estos capítulos, debido a que David tenía mucha sabiduría y gobernaba con sabiduría y con la ayuda de Dios. Entonces aquí podemos ver, David pone de sucesor como rey a Salomón. Capítulo 2, parte de David, muerte de David, Salomón establece su gobierno. Tercer capítulo, Salomón en matrimonio con la hija del faraón pide sabiduría. Capítulo 5, preparativos para la construcción del templo. Capítulo 6, Salomón construye el templo. Capítulo 7, Salomón construye su palacio. Capítulo 8, traslado del arca al templo. Salomón alaba al Señor. Capítulo 9, pacto de Dios con Salomón. Capítulo 10, visita de la reina de Saba. Capítulo 11, la esposa de Salomón lo desvían y el que ya se levanta es Jeroboam. Entonces, entre estos capítulos pasa un acontecimiento en el que el reino estaba unido, ¿ya? Con David y Salomón estaba unido, estaban en paz, estaban bien. Pero cuando, ha pasado en el capítulo 6, Salomón construye el templo, es que ahí Salomón decide aumentar los impuestos en Israel. Entonces, como aumenta los impuestos, pues era un cacho más cargoso, un poco más cargoso para los israelitas. Y cuando muere Salomón, pasa lo siguiente. Hay una división en el reino. Jeroboam y Jeroboam peca. En el sentido es este: como Salomón aumenta los impuestos y muere Salomón, el que le sucede es Roboam. Y este Roboam tiene una reunión con Jeroboam y con todos los ancianos de Israel en esa época, y le piden a Roboam que baje los impuestos. Pero este Roboam le dice, voy a consultar, denme 3 días. Y pasaron los 3 días, este Roboam les dice, yo no voy a bajar los impuestos, es más, les voy a aumentar, les dice. Entonces, gracias a eso, pues el reino se divide, porque no querían estar gobernados por alguien que les va a hacer tal vez la vida difícil. Entonces, se divide el reino y Jeroboam se encarga de las 10 tribus de Israel que se van al norte, y Roboam se queda con la tribu de Judá, y ya empiezan a gobernar los dos desde distintos puntos. Entonces, capítulo 12 es la división del reino.
El capítulo 14, profecía Jeroboam. Gracias al pecado de Jeroboam, un profeta le habla que va a morir su hijo y bueno, los descendientes. El capítulo 15 se levantan ya los siguientes reyes, que son Abián, Asa, Nadab, Basa. Capítulo 16, Ela, Zimri, Omri y Acab. Capítulo 17, nos cuenta la Biblia que es el profeta Elías, la sequía y la viuda de Sarepta. Es cuando Israel está pasando una sequía y el profeta va donde la viuda y le pide que le dé alimento, pero esta viuda le dice: es todo lo que tengo y voy a comer esto y voy a esperar mi muerte con mi hijo. Es lo que le dice. Entonces capítulo 18, Elías contra los profetas de Baal. Aquí es cuando Elías hace un altar a Dios y cae fuego del cielo y avergüenza a sus 450 profetas de Baal. Capítulo 19, Elías huye al Sinaí a causa de que han avergonzado a los profetas de Baal. Jezabel, que es la esposa de Acab, le dice que va a morir por avergonzar. Y Elías, por miedo, se va al Sinaí y Dios llama a Elías en el Sinaí. Le dice que ha encontrado otra persona que le va a suceder a Elías y esa persona es Eliseo. Entonces, el capítulo 20, Elías derrota a los sirios en Ben-Hadad y el viñedo de Nabot. Capítulo 21, profecía de la familia de Acab. Capítulo 22, Miqueas profetiza, Acab muere, Josafat, Ocosías. Entonces, han pasado todos esos acontecimientos desde el 12 hasta el 22. Y como dijimos, el reino ya estaba dividido. Roboam gobierna la parte del sur, que es Judá, y Jeroboam gobierna la parte del norte, que es Israel. Sí, la Biblia lo menciona así. Entonces, para continuar, dice: los dos reinos divididos, Israel era el norte y Judá era el sur. Así vamos a encontrar en los tópicos de los libros en la Biblia. Entonces hay que entender algo. Hay una descripción descripción a cada rey en Israel. El autor hace una descripción muy interesante de cada rey en Israel. El autor presenta a cada rey de una manera detallada y los expone brindando algunos datos como... aquí dice su fecha de nacimiento, de ascensión en relación al año de gobernante contemporáneo con el otro reino. Entonces aquí podemos, en otras palabras, un ejemplo es esto. Dice: Ela, hijo de Basa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá. Entonces ahí vemos que cuando un gobierno entraba en este caso en el norte, automáticamente el autor mencionaba el año que ya estaba gobernando el gobernador del sur, en este caso Asa. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es eso. También menciona el autor su edad al llegar al trono. Únicamente eran para los reyes de Judá. Entonces, este es un ejemplo, ¿sí? Versículo 21 dice: mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá, tenía 41 años cuando subió al trono. Entonces, ahí nos muestra la edad, y este rey, Roboam, era rey de Judá, ¿sí? Con los demás reyes de Judá se muestra también eso. Vamos a continuar. Dice la destrucción, la duración de su reinado. También eso muestra el autor de cada rey. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó Israel 2 años. Entonces muestra ahí, ese es un ejemplo de cuántos años ha gobernado, su lugar desde donde reinaba, podríamos decirlo así. Dice: Sibra comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solo 7 días. Entonces este Zimri gobernaba al norte
Pero como dice acá, su reinado solo ha durado 7 días, pero él ha gobernado desde Tirsa. Menciona que Jeroboam ha gobernado desde Siquem. Entonces ahí nos muestra los lugares de donde reinaban. Eso nos muestra el autor también de cada rey. Para continuar, leemos el nombre de su madre únicamente para Judá. Cuando la ley presenta a los reyes de Judá, el autor menciona el nombre de sus mamás, de sus madres. Entonces, un ejemplo sería este. Abían comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Entonces ahí nos muestra el nombre de su madre. Y para continuar. Ok, para continuar vamos a hablar acerca de los reyes del norte en Israel, la Biblia los llama como los reyes de Israel, que menciona en Primera de Reyes. Bueno, aquí vamos a ver el rey, el nombre del rey, la fecha en la que ha gobernado, si era bueno o malo, los años de reinado que tuvo, ¿sí? Entonces Jeroboam ha gobernado desde el año 930 al 909 a.C., según la Biblia, era un rey malo y reinó durante 22 años. Nabat ha gobernado del año 909 al año 908 antes de Cristo. Era un rey malo, según la Biblia, y reinó 2 años. Basa mató a Nadab y este entró al poder. Basa ha gobernado del año 908 al 886. Era un rey malo. Y ha reinado a Israel de 24 años. Ela también es otro rey que ha gobernado desde el año 886 hasta el año 885. Según la Biblia era un rey malo y su reinado ha durado 2 años. Continuamos con los demás reyes. Zimri ha reinado en el año 885. Era un rey malo y su reinado solo ha durado 7 días, ¿sí? Tibni ha entrado en el poder después, entró en el año 885 y reinó hasta el año 880 antes de Cristo, obviamente. Era un rey malo, su reinado ha durado 5 años. Omri ha sido otro rey. Y este ha gobernado desde el año 885 hasta el año 874 a.C. Era un rey malo según la Biblia. Y ha gobernado 12 años. Acab era otro rey que gobernaba desde el año 874 hasta el 853. Era un rey malo. Y su reinado ha durado 22 años. Ocosías ha reinado Israel también. Y este ha gobernado desde el año 853 hasta el 842. Era un rey malo, como la Biblia lo menciona así, y solo reinado 2 días. Esos son los reyes de Israel, o los reyes del norte, que han gobernado en el periodo solo de Primera de Reyes. Segunda de Reyes cuentan más reyes que los quienes han gobernado, ¿sí? Entonces, para continuar, ahora vamos a hablar de los reyes del sur, que menciona en Primera de Reyes, en este caso los reyes de Judá. Ok, igual, rey, fecha en la que ha entrado, bueno o malo, años de reinado y fin de su reino. Ya. En este caso Roboam ha entrado en el poder y el primer rey de Judá. 930 al 913 estaba reinando, era un rey malo, su reinado duró 17 años. Abdías era un rey que segundo rey, ha gobernado entre el año 913 al 910, era un rey malo y ha gobernado 3 años. Asa era otro rey, ha gobernado desde el año 910 al 869, era un rey bueno según la Biblia y ha gobernado 41 años. Josafat ha gobernado
desde el año 872 hasta el 848, y era un rey bueno según la Biblia. Ha durado su reinado 25 años. Ok, vamos a hablar acerca de, en el caso de este libro, que es lo que pasa, ¿no? Con Israel y bueno, con los dos reinos. Vamos a hablar acerca de la profecía, la promesa y el juicio que pasa en Israel. Del juicio, dice acá: el Señor juzgó a Israel y a Judá debido a sus desobediencias a su ley. Esta infidelidad por parte del pueblo fue incrementada por la apostasía de los reyes malos que guiaron a la idolatría al pueblo, si podríamos decirlo así. Éxodo 23 hasta el 5 nos menciona, la ley de Moisés, que nos dice que no tengamos dioses o no nos hagamos imágenes. Y prácticamente ahí menciona, en otras palabras, que Dios no le gusta la idolatría, odia, aborrece. Entonces, por no cumplir este mandato, Dios los juzga. Y entonces el Señor ejerció su ira en contra del pueblo rebelde. Entonces, gracias a que los reyes permitían que se levanten reyes, estatuas y todo eso, Dios obviamente mandó un juicio, no solo a los reyes y a sus familias, sino mandó a toda Israel, o en este caso a toda la nación de Israel, tanto del norte como del sur, por permitir esa idolatría dentro del pueblo. Para continuar, vamos a hablar acerca de la profecía. ¿Sí? Dice acá: la palabra de los verdaderos profetas se cumplió. Esto confirmó que el Señor guardaba su palabra, aún sus advertencias de juicio. Entonces, para entender mejor este punto de profecía, si ustedes leen el capítulo 12, es cuando se cumple la profecía del profeta Ahías, que dijo en el capítulo 11, versículo 31-32, Ahías estaba caminando y se encuentra con Jeroboam, y Ahías saca su capa y lo corta en 12 pedazos, y le dice: estas 10 pedazos representan a los 10 reinos que tú vas a gobernar, y estos dos Dios dice que va a gobernar Roboam, porque Salomón está muy apartado de mí, entonces voy a crear otras personas que me sirvan. ¿Sí? Voy a permitir que otras me sirvan. Entonces, y Roboam dirigió al reino del sur por amor a David, porque a David se le hizo una promesa que Dios le dijo que su descendencia iba a estar en el trono, iba a ser rey. Entonces, como Roboam era el hijo de Salomón y Salomón era el hijo de David, pues sí o sí Dios, por así decirlo, ¿no?, quería cumplir su promesa. Entonces, en cuanto a lo que es la promesa, como dice acá, el Señor recordó su promesa para con David. Aunque los reyes de la línea davídica probaron ser desobedientes al Señor, Él no llevó a la familia de David a un fin como lo hizo con las familias de Jeroboam, Omri y Jehú en Israel. Entonces ahí vemos que muchos reyes han probado ser desobedientes al Señor. Entonces, en el caso de David, en el caso de estos hombres, Jeroboam, Omri y Jehú, han muerto y Dios lo ha hecho desaparecer su descendencia. O sea, prácticamente ha extinguido a todos. No podíamos encontrar algún sobrino, algún tío. Toda su descendencia fue raída.
En el caso de David, los hijos como Roboam y demás, algunos han hecho cosas muy malas. Pero por amor a David, como dice ahí en el punto de la promesa, Dios no ha llevado a un fin a toda su familia, sino que la descendencia fue estando ahí, seguía de pie. Otro punto es, aun cuando el libro cierra, la línea de David aún existe. Entonces hay esperanza para la simiente venidera de David. El Señor es entonces visto como alguien fiel a su padre. Y es digno de confianza. Entonces ahí vemos lo siguiente, chicos, que como dice acá, el Señor es fiel y él siempre va a querer cumplir su palabra, y no solo por cumplir, sino porque él es fiel y es digno de confianza. Entonces por eso Dios quería no ha raído al pueblo a los descendientes de David. Y hay un punto muy importante también que vemos acá: la simiente de David debía conservarse porque en última instancia terminaría en Jesús. Jesús es del linaje de David, es de la descendencia. Si Dios hubiera permitido que se corte esta línea, pues prácticamente Jesús hubiera sido de otra línea o de otro linaje. Pero Dios le prometió a David, y porque amaba mucho a David, pues no permitió que pase todo esto. Entonces, entendiendo esto del juicio, profecía y promesa, hay algo que hay que entender de cada rey o de cada gobernante que ha tenido Israel. Y es lo siguiente, ¿sí? Dice, en sí hay que entender algo. Bueno, en sí hay algo que hay que entender. La mayoría de los que fueron rey de Israel, tanto del norte como del sur, Dios los eligió. Pero lo que Él no eligió fue el destino de cada uno y cómo iban a terminar. Aquí es donde se aplica el libre albedrío. Pongamos el caso de Salomón. Empezó bien agradando a Dios, pero terminó adorando a otros dioses. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo les animo a que lean el libro, se van a dar cuenta que Salomón ha empezado bien, ha empezado como Dios quería, agradando a Dios y demás, y muchas cosas. Y Dios lo escogió, ¿no? Dios le dijo, Dios escogió a Salomón, y David fue el instrumento que lo puso como rey en Israel, y empezó bien y todo eso. Pero al final, debido a las tantas mujeres que tenía Salomón, pues su corazón se alejó de Dios, y a causa de eso cometió muchos pecados. En este punto podríamos hablar del pecado de idolatría. Él mismo hacía ofrendas y demás a otros dioses. Ya su corazón estaba muy lejos de Dios, ya no le importaba lo que decían los ancianos, lo que decían los profetas. Él se volvió tras su corazón, y su corazón prácticamente le hacía hacer muchas cosas malas. Entonces, por eso vemos acá que Dios lo ha escogido, pero Dios no ha escogido su destino de Salomón. Salomón escogió su destino. A la final él ya murió viejo. Obviamente era un hombre muy sabio, pero en algún punto se ha descarriado. Yo no estaba con la ayuda de Dios. En conclusiones, chicos, como dice acá, Dios nos escoge, pero Él nos deja decidir si queremos servirle y agradarle a Él o no. En otras palabras, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado a servirlo, a hacerle caso, a adorarle, a agradarlo y muchas cosas, ¿no? Pero el Señor te dice, yo quiero que hagas esto, pero si tú no quieres,
pues no lo hagas, tienes libertad de hacerlo o no hacerlo. A la final, las consecuencias se las busca uno mismo. Y lo que Dios nos aconseja es eso, que le sirvamos, le agradamos y todo. Pero la decisión es nuestra. Y eso es lo que nos enseña Primera de Reyes, con todos los reyes que han pasado. El Señor levantaba reyes en el norte y en el sur, y Dios les decía, y Dios siempre le encargaba le ha encargado 2 veces a Salomón, diciéndole, Salomón, estoy agradado contigo, estoy feliz, contento contigo, porque sigues mis mandamientos y me obedeces. Pero el día que te apartes de mis mandamientos y de mi ley, ese día, en otras palabras, Dios le dice, las consecuencias tú las buscas. En otras palabras, Salomón, Dios le dice a Salomón que no se aleje de Dios, porque el día que se aleje le va a ir mal, porque por su pecado mismo y las consecuencias de los errores que de sus pecados y demás. Entonces, y también esto va para nosotros, ¿no? Se aplica lo mismo. Dios nos escoge, Dios nos pone en el liderazgo, Dios nos pone en muchas cosas para servirlo, pero a la final nosotros decidimos si queremos eso o no. Entonces, eso es lo que aprendemos del libro de Primera de Reyes. ¿Sí? Entonces, para terminar, vamos a orar ahí donde están. Así. Señor, te damos gracias por tu enseñanza, Dios, por hacernos entender que tú en verdad buscas gente que en verdad se esfuerce por agradarte, en verdad se esfuerce por hacerte caso, Dios, por obedecerte. Y algo que tú nos das es el libre albedrío, Dios, de poder servirte o no. Nosotros, Dios, nosotros queremos alabarte, adorarte, Dios, servirte con nuestro corazón. Aún en esta cuarentena queremos agradecerte, Dios, y alabarte con nuestra vida, Dios, con nuestra actitud, Dios, con la forma en cómo hablamos, lo que escuchamos, Señor. Todo, Dios. Gracias por hacernos entender que en verdad tú nos buscas, nos llamas, pero al final nosotros decidimos en servirte o no. Y te digo una vez más, Dios, yo quiero servirte, yo quiero ponerme, Dios, en tus manos y hacer lo que tú quieres, Señor. Obra en mi vida, Dios, obra en mi familia. Te doy las gracias por todo, Señor. Y terminamos este tiempo de enseñanza, Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.